Violencia de género, por Joab Castro Castellanos. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, la violencia de género en sí se refiere a hacer daño a una persona, ya sea psicológica o físicamente, por el simple hecho de que esa persona se identifique con un género o por pertenecer, pues aquí dice, a un rol en específico. Ya en la actualidad, los casos que más se dan de violencia de género pues son contra la mujer, pero no quiere decir forzosamente que sean contra la mujer. Este, también hay casos de violencia de género contra el hombre, pero la mayoría sí son contra la mujer. Bueno, para poder saber cómo se origina la violencia de género, existen varias hipótesis que nos van a ayudar a saber cómo se origina. Y hay muchas hipótesis, pero de las que más son aceptadas en la comunidad, se puede decir que son las que dicen, las que explican que en la sociedad actual la falta de educación es la que más promueve la violencia de género. En sí la violencia, porque la educación pues es un factor importante, ¿no?, en una persona para que sepa de valores, para que sepa de derechos humanos. Y si no tienen esta educación, no van a poder desarrollar la empatía, por ejemplo, no va a poder desarrollar este respeto por algún cierto tipo de personas. Y en este caso, pues de violencia de género, son casos en los que por la falta de educación no se ha desarrollado completamente pues el respeto que se debe de tener, pues en este caso a una mujer o a un hombre o a algún otro género. También hay otras hipótesis, o más bien otros casos en los que se puede ver que no solamente por la falta de educación, sino por el tipo de educación que una persona recibe. Por ejemplo, una persona que recibe una educación mm, religiosa, por ejemplo, de cierto tipo de religiones donde no permiten a los hombres hacer cosas como hacer el quehacer o la comida o cosas así, por el simple hecho de que piensan pues que son cosas que una mujer hace, o viceversa, que una mujer haga cosas que se supone que son de hombre, entre comillas. Este tipo de educación se da más bien en casos de familias con tradiciones o de familias, digo, de religiones, pues de personas en sí que tienen un tipo de religión que no permiten este tipo de cosas. Esta violencia de género a la que me refiero va más por lo psicológico que por lo físico, a comparación de una persona que no sabe, digo, que no ha tenido una educación, que no sabe muy bien, pues, por qué no se le debe de pegar a una mujer o a un hombre. Este tipo de personas, pues, no van a golpear si algo no les gusta. Este tipo de personas que son más por tradición, por otro tipo de educación, no golpean porque tienen también sus principios, tienen también sus reglas y obviamente no lo hacen por humanidad, pero su tipo de educación, su religión, su tradición, con lo que ellos han crecido, pues no los dejan mm, pensar, o no los dejan aceptar este tipo de cosas, este, empatizar más o menos. Pero como vamos hablando de la educación, entonces debemos de remarcar que es de los factores más importantes, pues para a considerar en una persona, ya que como ya mencioné, esto va a indicar cuánto respeto siente una persona, y más respecto a su nivel de conocimiento, ¿no?, de género y de cosas así. Y como aquí dice, la gente con falta de educación suele ser más propensa a verse involucradas en situaciones de violencia de género. Y como ya mencionamos, bueno, como ya mencioné antes, eh, esta gente que no tiene educación es más propensa a generar, o más bien a cometer violencia de género más física y psicológicamente que solamente psicológicamente, como
los otros. También hay casos en el que se abusa pues sexualmente, este, y así. Pero, ¿cómo nos podemos preparar para luchar contra la violencia de género? Como aquí dice, la mejor manera de erradicarla es evitar que ocurra, en primer lugar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de cuando hay violencia de género? Pues muy fácil. Aquí, como ven, existen varios modos de entender una situación para evitarla. Este, y la primera es pues reconocer las señales y es la más importante, bueno, al menos la que yo pienso que es la más importante, porque si nosotros no reconocemos las señales de que hay violencia de género, pues nuestro ser, nosotros, simplemente vamos a rechazar la idea de que hay violencia de género ahí, lo vamos a ignorar. Entonces, si reconoces una señal, no la ignores, reconócela, justamente eso. Ya que, bueno, los signos no pueden variar, digo, no siempre incluyen pues, síntomas físicos. Em, Como ya veníamos mencionando antes, el maltrato incluye muchas más formas de manifestarse psicológicamente y así. Aquí dice, pues, la educación a nuestra comunidad, ya que esto se puede hacer organizando a los ciudadanos, a tus vecinos o así, pues, para discutir sobre este tema, para que también podamos reconocer no solamente unos cuantos, sino la comunidad en sí. Educar también a las personas, pues, que no tienen educación, más que nada a los niños, pues, para que crezcan ya con esta capacidad de respetar, ¿no? De saber qué es el respeto, los valores y los derechos. Em, la número 3 dice, pues, escucha para empoderar. Y aquí quiero, creo que también esta puede ser muy importante, porque las víctimas a menudo se sienten aisladas o menospreciadas, pues, y pues para nosotros que estamos ayudando es importante transmitir seguridad, porque no se van a sentir seguras pues si no lo hacemos. Necesitamos, para empezar, a estar seguros de que sí es violencia de género y transmitirle seguridad de que va a estar a salvo pues con nosotros. Y ya por último pues sería tener un plan de intervención. Para esto pues se debe tener los números de contacto necesarios de la policía o de las líneas perdón, la línea nacional de ayuda contra la violencia de género. Eh, Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.